persona con mi figura no atlética sería capaz de atravesar un maratón de 42 kilómetros? Pero de lado a lado, no derecho. Pues sí, yo creo que sí. Pues no. No tengo la condición física ni atlética, y menos el ánimo para correr 42 kilómetros. A los 2-3 kilómetros yo creo que ahí me está infartando. Diría que el medio kilómetro. ¿Por qué? Porque no me preparé. Porque no estoy preparado para esas distancias. Si llevo preparándome 6 meses y teniendo buena dieta y bajando de peso y haciendo ejercicio diario, quizás. Y así le pasa también al cristiano. Si el cristiano no está constantemente preparándose para esas pruebas, para esos momentos difíciles, simple y llanamente no va a poder ni a las primeras de cambio. Se va a caer, como seguramente yo me caería si intentara hacer eso sin prepararme. Es que tengo mucha fe en que Dios, ahí no es de Dios, ahí es en su momento perseverancia, constancia, oración. Y eso me toca a mí. Vamos a ver las preguntas. Ya saben que todas estas afirmaciones son simplemente lanzadas al aire. Si a alguno le queda en el saco, mala suerte. Primero, ¿qué lección importante aprendiste después de una experiencia difícil? Cuando alguien tiene un problema, hace una solución y se le falla, es ilógico que vuelva a intentar esa misma solución, porque entonces ya es necedad. No puede haber resultados distintos a soluciones iguales. ¿Ok? Y es lo mismo que pasa con las pruebas. Si no aprendimos, si no maduramos de las pruebas que nos están tomando, que están llegando, pues simplemente no estamos madurando. ¿Ok? ¿Cuáles son algunas de las pruebas que experimentamos hoy? Está muy cómoda la cama. ¿Cómo voy a despertarme tan temprano en domingo? El primer problema, la primera prueba que tenemos es vencer nuestros pretextos. Porque somos re buenos para los pretextos. Ay, no sé por qué Dios me mandó esta prueba. ¿Me gozo en ella? Ay, no, es demasiado difícil. Creo que Dios no me quiere. Y entonces nosotros se lo cobramos en nuestra mente que Dios no nos quiere. Y mejor nos alejamos de Dios. ¿Qué padre hace esas pruebas con sus hijos? ¿Qué pasó? Hubo un tiempo al principio de mi vida cristiana, hace muchos años, yo oía los testimonios de los hermanos en la iglesia que le pedían y le contestaba a Dios. Y yo decía la palabra exactamente como la acaba de decir usted: es que Dios no me quiere, es que Dios no me oye, pero yo no estaba pasando por pruebas semejantes a las de ellos. Estaba pasando por cosas muy normales, que requería de Dios, que requería de un esfuerzo propio mío. Bueno, pasó el tiempo cuando yo tuve
unos afectos en mi cuerpo que cuando fui a emergencia me dijeron no lo puedo dejar ir, porque sus síntomas son de 3 enfermedades. Puede ser úlcera, puede ser la vesícula o el apéndice, pero para eso se necesitan exámenes. No se va a ir. Le vamos a dar un cuarto. Quítese la ropa, póngase esto. Mi hermano, yo había oído de Dios. Yo sabía que Dios nos responde. Dios permitió que yo pudiera esperar en Él, porque en ese día yo dije, Señor, yo hice un mal, yo cometí un error, un pecado, porque quiero decir que no lo vuelvo a hacer. Perdóname, no lo vuelvo a hacer. Pero así como tú resucitaste a Lázaro de 4 días de muerto, yo no estoy muerto, tú me puedes sanar. Es que si me muero yo me voy a ir contigo, yo quiero que me perdones. ¿Y se recuperó? Amén, hermano. Qué bueno. El siguiente día el doctor dio los exámenes, no había nada, yo le había pedido perdón a Dios, Él me sanó en esa noche porque le dije, tú sanaste a Lázaro, tú me puedes sanar a mí. Amén. Entonces me sacó el Señor del hospital. Vino el doctor a las 11 de la mañana, dice, señor Luna, dice, usted está ocupando el cuarto de oro. Doctor, usted me mandó aquí, dice, pues usted tenía un dolor. Dice, pues todavía lo tengo, pero estará de hambre. No me habían dado de cenar ni de almorzar para hacerme exámenes. Entonces tenía hambre. Pero salí de ahí y nunca más me volvió el dolor. Ni siquiera he podido respirar. Porque Dios en su momento lo perdonó y en su momento tuvo fe. Esa no, sí. Okay. Porque la prueba produce paciencia y la paciencia fe. Bueno, lo hizo madurar, mi hermano. Amén. Gloria a Dios, así es. Para eso son las pruebas, para eso son las luchas. ¿Cuáles son algunos de los beneficios espirituales que podemos recibir al experimentar las pruebas? Como aquí el hermano le pasó, la salud. Pero sobre todo, el gozo aún en las pruebas. La paz aún en las pruebas. El saber que estamos en su momento con Dios y que tenemos a verdaderos hermanos junto con nosotros. Pero es que cuando estoy enfermo nadie se acuerda de mí. Bueno, dije no dije verdaderos hermanos, y créanme, eso se cuentan con los dedos de la mano y sobran. ¿Ok? Y sobran dedos. Muy bien. ¿Qué le pasó a la niña? Se pegó la boquita. Ay, Dios mío. Santiago del 5 al 8. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídansela a Dios y Él se las dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. En este post dice, en medio de tu prueba, que no pare tu alabanza. Camina en fe y pon toda tu confianza en Dios.
Del 5 a 8 nos dice Pérez Millós que son recursos de la prueba. Ahora, vamos a hacer un pequeño paréntesis cultural. Hay un autor, Parménides de Elea, que fue propiamente el primer gran filósofo de Grecia y padre de la metafísica. Nuestras creencias son metafísicas en muchos sentidos. Él dijo un principio que es la base de todo el pensamiento filosófico, incluso contemporáneo. El ser es, el no ser no es. ¿Y esto qué significa? Les soy sincero, no sabemos orar. Porque por una parte, ¡ay Dios, por favor, óyeme! Pero en medio de ese clamor, ¡ay, se me hace que Dios ni me está oyendo! ¡Ay, ya se acerca la novela! ¡Ya va a pensar el juego! Esto es muy bueno el de tenis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues realmente le decimos, oh Dios, sí, por favor. Pero la otra parte de nosotros dice, pues yo creo que ni me va a oír caso, no tiene caso. Estoy perdiendo mi tiempo. Y entonces sucede lo que habíamos dicho que es contrario a la metafísica. O estamos orando en fe y ponemos nuestro corazón en la oración a Dios, o no estamos orando y estamos pensando otras cosas. Y estamos siendo en su momento escépticos. Y no puedo creer y a la vez ser escéptico, porque es una contradicción. Una de las enfermedades mentales es la esquizofrenia. Cuando de repente una persona, qué bonita, qué ejemplar, y de repente se convierte en un Hulk, en un monstruo. ¿Por qué? Porque en su mente están coexistiendo dos personas distintas. Con la oración, o realmente oramos a Dios, o no oramos. Y si ustedes están engañando, orar con fe realmente, entregar nuestra confianza a Dios plenamente. Y todo lo demás que hagan ustedes que no sea eso, no es oración. Están perdiendo su tiempo. Se les van a quemar los frijoles. Se les va a pasar el inicio del juego. Y la realidad es que pocas personas, realmente pocas, saben orar con fe. Dios responde a la fe. Si créanme, Dios nunca les va a responder si ustedes tienen dudas, si son escépticos, si no oran de corazón. Es imposible agradar a Dios. Amén. Muy bien, versículo 5. Cuando hay pruebas, surge la pregunta, ¿por qué? Santiago le dice al creyente que pida a Dios la sabiduría para entender las razones de las normas, de las mismas. Entonces, el versículo habla de si el creyente no tiene suficiente sabiduría para entender las pruebas, saber cuál es la razón para obtenerla, se tiene que recurrir a Dios mismo, como lo hizo Job 28:20. Y Santiago da la respuesta: pidan dicha sabiduría a Dios vía la oración. Había una leyenda urbana entre todos los estudiantes, al menos de mi época, en la que consistía que nosotros tomamos un libro y lo ponemos debajo de nuestra almohada
por ósmosis. Ese conocimiento del libro se va a ir a mi cerebro. Ya no voy a necesitar leer. Y muchos reprobados se dio por esa circunstancia. No funcionó. No funciona. No lo intenten. Y es lo mismo que pasa con la oración. No voy a orar, ¿para qué? Dios está muy ocupado y yo más. Entonces, no pidan que Dios les ayude así. Ni en sueños. Porque no saben orar. Porque no tienen fe. Porque no están sujetos verdaderamente a Dios. La oración fe eficaz es sustentada en la fe. Es la acepción firme de la bondad benéfica de Dios que da al que pide. Mateo 7:8. Es vincularse en dependencia de Dios. Es la confianza profunda y personal en la fidelidad de Dios, como lo dijo Jesús, Marcos 11:24. La evidencia de fe es sin dudar. Si se ora con plena fe, desaparece cualquier incertidumbre. La fe es el único modo de agradar a Dios. Hechos 11:6. Cuando desconfía al orar, vas a ser vacilante, como las olas del mar que se mueven voluble e inestablemente con el viento. Así la duda controla el corazón vacilante y no le permite encontrar la paz y certeza en la oración. Los juramentos de los niños son muy simpáticos, porque le dicen a los papás, sí lo prometo, y por atrás ponen sus deditos y hacen una X. En la realidad no están haciendo ninguna promesa. Están engañando, en este caso, a los padres, o creen engañar. Los padres sabemos exactamente cómo son los hijos. Y así es Dios. Entonces, si alguien dice, yo oro a Dios de manera verdaderamente con fe, etc., pero Dios sabe si lo hacemos efectivamente o no. Y como no muchos no saben orar con fe, pues simplemente Dios ahora sí que ni oye. Porque no va a oír a alguien que dude de Él, que no tiene fe, que es incrédulo. Una posibilidad sirve de exhortación para quien pide dudando, porque su duda es una ofensa a Dios. Nadie puede suponer o pensar que el Señor le dará algo si no ora con fe, porque este es el instrumento para recibir lo que pide. Por tanto, el titubeo actúa en sentido contrario. El Señor se refiere al Padre a quien se dirige la oración. Versículo 8. En algunas versiones aparece doble ánimo. Significa que en su mente está la idea de que será escuchado por Dios, pero a la vez no está seguro de que lo atienda. Es como si sirviera a dos amos. Mateo 6:24. Y aquí recordamos lo que dije de Parménides. Como hicieron los israelitas en tiempos de Isaías, servir a Dios o Baal. Primera de Reyes 18:21. Por eso dice que el hombre que vacile en la fe será inestable en todos sus caminos. Es indeciso y durará en todo lo que haga. Los de doble ánimo marchan por sus caminos y no se ajustan a la verdad de la fe que agrada a Dios. Entonces, no recibirán lo que piden. No porque Dios no esté dispuesto a darles la sabiduría que necesitan, sino porque ellos hesitan en que sea posible. Hesitan significa dudar. Es un sinónimo. Entonces, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué no oramos con fe? ¡Tan sencillo! Es que, ¿cómo voy a orar con fe? Pues porque ni siquiera oran.
Ay, es mucho tiempo, ya tengo que hacer otras cosas. Si no le pongo mi sazón, no va a quedar la comida. El examen, pues tengo que estudiar, pero voy a orar para que no necesite estudiar, pues tampoco no va a funcionar. Lamentablemente nosotros mismos diríamos que nos saboteamos, porque nosotros impedimos que la oración realmente sea efectiva. Y lo primero en que nos saboteamos es que no lo hacemos con fe. Desglose: constancia y perseverancia no son suficientes, necesitan sabiduría. Las pruebas no son necesariamente castigos y muchos amigos aumentan esa impresión, como le pasó a Job. Además, hay un cansancio en esos momentos que nos desgasta, nos desanimamos y caemos en dudas. A veces son el resultado de malas decisiones, conducta inmoral, pero no todos son castigos. Hay que tener discernimiento para saber la diferencia. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios. Él nos la proporciona generosamente. No desprecia a los que la necesitan. Él puede dar una fe inquebrantable. ¿Por qué viene la prueba? Literal. Oren y pregunten a Dios. Aún los creyentes pueden quedar paralizados ante una incesante discusión interna que los marea espiritualmente. En un momento confían en que Dios responderá a su petición, pero después lo dudan o no lo creen, zarandeados de un lado a otro por las olas embravecidas. No tienen una base sólida, creen que Él existe, pero no confían en que responderá y les dará sabiduría. Lean Job para que puedan entender lo que es verdaderamente orar. Dios responderá solo si su petición es acompañada de una confianza firme e inquebrantable en Él, estando seguros de que suministrará la sabiduría. Las razones de las pruebas que atravesamos, los que tienen una fe vacilante no disfrutarán del fruto de la fidelidad de Dios. Los de fe titubeante creen, pero no están seguros de que Él es fiel y responderá. ¿Qué obstáculos enfrentamos para buscar la sabiduría de Dios durante una prueba? El primero es nuestra poca fe. Decimos que creemos en Dios, pero solo de palabra. Materialmente, quizás sí, quizás no. A lo mejor, tal vez. Ay, tengo otras cosas más importantes que hacer, después sigo con eso. Entonces, la primera meditación es interior. ¿Realmente tenemos fe al orar? Cada uno responde así. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad. Y aquí ya me vieron feo. Y el rico de su humilde condición. En algunas versiones aparece humillación. El rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A este se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman.
Dichoso el que resiste la tentación. Versículos del 9 al 11, gozo de las circunstancias. Versículo 9, se refiere literal al pequeño, a los pobres, lo cual no impide que siga siendo hermano. En la gracia las diferencias sociales no existen, Romanos 12:16. Les dice que son valiosos delante del Señor por ser hijos de Dios y ciudadanos del cielo, Filipenses 3:20. Quien no tiene recursos temporales tiene una herencia reservada para él en los cielos, Primera de Pedro 1:4. Al tener pequeñez desconfía de sí, pero confía en Dios. Le abre el camino seguro de la bendición divina, 4:6. Se gloria por lo que es en Cristo y que le confiere una nobleza. ¿Jesucristo era rico? Pues no, era pobre. De hecho, no se sabe que tuviera una casa siquiera. Entonces, por eso habla aquí de que los pobres son nobles, porque dependen totalmente de Dios. Pero al rico en algunas versiones aparece en su humillación, en la NIV, humildad. Es también un hermano en Cristo. La Biblia no condena las riquezas, sino el amor a ellas. Primera de Timoteo 6:10. Se le llama a gloriarse en su pequeñez. Se estima que sus riquezas son algo transitorio y no tienen importancia ante las pruebas. El creyente acaudalado no debe confiar en los tesoros y que ellos orienten su vida. Debe ser humilde, porque su vida y caudal son transitorios. Como una flor del campo, Isaías 47, sus riquezas pasarán con la brevedad del pasto y las flores que nacieron en él. No es del diablo el que es rico, pero es un pecador el que pone las riquezas antes que a Dios. El que es tan avaro que no puede compartir con nadie sus riquezas. El que es un mezquino. Y como habíamos expresado semánticamente la vez pasada, el que es un mendigo. ¿Por qué? Porque ama más lo material que a Dios. Versículo 11. La ilustración del versículo anterior alude al verano en Palestina. También al de Macale. El viento y calor seca la vegetación y las flores, lo que era verde y bello, por ese clima extremo, desaparece la belleza que otrora tenía. Se aplica al rico. Él se marchitará, se apagarán sus ocupaciones. Empresas literalmente son sus caminos y son los que constituyen sus riquezas. Por eso es importante que busque los tesoros eternos y no lo efímero de bienes temporales. Mateo 6:19. Así como lo importante que es seguir a Cristo y seguirle fielmente. Mateo 19:21. Como Job, sus riquezas terminaron, pero la verdadera riqueza es hacer la voluntad del Señor. Primera de Juan 2:17. Versículo 12. Dichoso, bienaventurado será el hombre que tiene gozo supremo aún en los sufrimientos, tentaciones o pruebas. La soporta, aguanta la prueba o tentación, que aquí son sinónimos. Tiene la virtud de permanecer pacientemente. La razón está en las recompensas que recibirá después de pasarlas. La felicidad viene porque lo será después del sufrimiento. Su fe fue puesta bajo el crisol y demostró que es genuina. Dios lo califica de apto, Romanos 16:10. La corona se refiere a una guirnalda como muestra de alegría de flores o laurel. Después fueron signos de victoria. ¿Queremos una corona? Aprendamos a soportar las pruebas. Santiago ordenó al hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, porque Dios los ha elegido para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Santiago 2:5. Al ser pobres dependen de Dios, proporcionándoles oportunidades incesantes de ejercitar su fe.
Al rico no lo instruye para que se jacte de su riqueza. La riqueza tiene ventajas externas. No se tiene que preocupar por las necesidades básicas, pero tendrán otras que el dinero no puede satisfacer o crearles problemas que antes no tenían. 5 del 1 al 6. ¿Los ricos no tienen problemas? Había una novela que dice: los ricos también lloran. Gillian Bayford conoció las pruebas de la riqueza de una manera difícil. Ganó 148 millones de libras en la lotería en 2012. 15 meses después su matrimonio había terminado. Su esposa dijo que la riqueza destrozó su familia. No hablaba con sus padres ni con su hermano. El dinero no lo arregla todo, a veces incluso destruye algunas cosas. Es un error el pensar que algunos ricos que ven como lo más valioso a sus posesiones no tienen problemas. La realidad es que sí los tienen. Por ahí hubo la hija de un magnate naviero griego que, teniendo todo el dinero del mundo, se suicidó. Las riquezas y posesiones son temporales. Aunque sobreviviéramos a la crisis financiera, recesión, nadie se llevará su dinero a la tumba. Los ricos también necesitan la gracia de Dios. Solo cuando reconozcan su gran necesidad, serán guiados a buscar y encontrar las riquezas eternas en Cristo. Los más ricos pueden y deben presumir de su humildad. La razón última para que tanto el poder como el rico creyentes no se encuentren en esta vida, sino en la verdadera, en la venidera. En este mundo las pruebas fortalecen nuestra fe, y esta permanece con nosotros cuando vivimos con Cristo por la eternidad. Cuando confiamos solo en las riquezas, ¡ay, lo inteligente que soy!, en ese instante estamos poniendo en peligro nuestra salvación. Última pregunta: ¿cómo cambia la visión de la eternidad tu forma de responder a las pruebas? Si no creemos que haya un más allá, angústiense y lloren y deprímanse, porque entonces significa que son ustedes mundanos plenos. Si ustedes creen que hay un más allá y que hay una promesa de que ese más allá es el paraíso y que allí estaremos si verdaderamente amamos a Cristo, entonces ustedes son creyentes. Muy bien, vamos a leer nuestro pasaje. ¿Todos? Primera de Pedro 1:6. Esto es para ustedes